Ante todo, muy buenas noches, señores directivos de la mesa y público en general. Mi nombre es Victoria Navarro y esta noche estoy aquí presente porque tengo el gran privilegio de presentarme ante ustedes porque he sido llamada para hablar sobre la importancia de la literatura. Soy una alumna de cuarto, orgullosa de ser peruana, al igual que todos ustedes, y orgullosa de ser fatimista, al igual que mis compañeras que están ahí presentes, que acaban de dar la marcha, el baile de los caporales, y que ha sido un gran ejemplo de no darse por vencidas, porque en realidad solo la muerte no tiene solución. En realidad, la que está hablando ama la literatura, al igual que el señor Genaro Massa, como lo había dicho, son pocos pero son. Amo la literatura desde que era una niña y lo que más le agradezco a Dios ha sido haber aprendido a leer, porque adoro leer, no solamente las obras peruanas, sino también las obras a nivel mundial, como los filósofos, que es Fyodor Dostoyevsky, es uno de ellos, como lo dijo el profesor. También diferentes como Friedrich Nietzsche, que es un filósofo alemán, también muy buena representación a través de su obra Más allá del bien y del mal. Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo, y El jugador también, que da a entender el romanticismo ruso, porque él parte de esta tierra europea. Soy una convencida de que el porvenir se imagina, se sueña, se diseña y se construye. ¿Qué quiere decir con esto? Que el porvenir es uno de los caminos capaz de templarte el alma para un futuro. Es nuestro futuro. Y bueno, como lo decía Fernando de Cislo, que es un artista muy reconocido, nacer en América Latina es un privilegio y al mismo tiempo una maldición. Yo quiero interpretar estas palabras de Fernando de Cislo, que nacer en América Latina es también un privilegio, porque quien no se siente orgulloso de llevar la sangre americana, y al mismo tiempo es una maldición por la política que hoy en día es corrupta y da un mal ejemplo, sobre todo a las generaciones. ¿Qué está pasando con la columna vertebral de nuestro país? ¿Qué está pasando con la juventud? ¿Y qué está pasando con el amor hacia la literatura? Porque hoy en día vemos de que en realidad el joven no coge un libro porque así lo desee, sino que coge un libro porque el maestro lo obliga, porque el maestro le pone la nota, o porque simplemente es por una clase de tarea o una obligación. La que habla no solamente es un adolescente, es estudiante, y estoy muy agradecida por mis maestros que también me han enseñado, me han inculcado la literatura, como el profesor Orlando Gómez, que está aquí presente, mi papá, que ha sido uno de los primeros maestros que me ha inculcado la literatura, porque sin él no hubiera podido llegar con esa base amplia de conocimientos. Como lo dice Camilo Cruz, que es uno de los psicólogos más reconocidos en Estados Unidos, que es su tierra natal, los genios no nacen, se hacen. ¿Qué quiere decir con este tipo de frase? Que los genios no nacen, se hacen. Porque es aquí en la vida, en este terreno, donde los genios dan a entender su verdadero talento, de qué están hechos. Debemos aplicar la mayéutica, la dialéctica, como lo decía el filósofo Heráclito de Efesio, que era imposible lavarse 2 veces con el agua del mismo río. Es importante también dar a entender la frase y nombrar al célebre Albert Einstein, que dijo: si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Yo siempre aconsejo a mis compañeras, que también son el futuro del país, a que siempre agarren un libro por voluntad, con amor, y porque la literatura, más que simples letras escritas en páginas, también es un arte, porque la literatura es un arte. Es un arte y tiene que agarrarse con mucha pasión, mucha motivación, porque quien no agarra un libro con amor, entonces
significa que no va a analizar profundamente el libro, porque yo conozco personajes muy inteligentes en lo que son los números, pero que no saben expresarse hacia un público, porque si el orador le habla a un público distraído, entonces significa que el orador no está dando correctamente las palabras, porque sin orador no hay público y sin público tampoco hay orador. La docencia y la literatura, como lo decía Mariátegui, que es Juan de Cronecure, y también el Amauta, quien yo aprecio mucho, ya que también lleva la sangre peruana, como nosotros, decía que aquel docente que se levante y le diga e incentive a la juventud y a la nueva generación del futuro, ese es un docente que en realidad vale la pena, el que hace cosas diferentes, el que dice, aquí está la generación del mañana, la semilla que mañana va a ser fruto y el niño que mañana va a ser hombre, porque aquel niño que lee es un adulto que piensa, porque ahí en el nido es donde nacen los verdaderos saberes previos del día de mañana, la docencia y la literatura. No sé si habrán escuchado el libro La docencia matinal de Mariátegui. Y también recalcando los hombres cronopios y los hombres famas, como lo decía Julio Cortázar en su obra Rayuela, fue un gran escritor, es un gran escritor. Decía que los hombres cronopios son aquellos que se dejan vencer, y hoy esta noche, mis compañeras han demostrado ser famas. Un hombre fama, el que no se da por vencido, el que es resiliente, el que renace y el que vuela sobre el pantano, como lo decía Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ya que habla es una persona que no solamente lee, sino también escucha a los grandes oradores, como Miguel Ángel y como muchos poetas también, y que en realidad la literatura te da elocuencia, y le da elocuencia al apóstol, y le da esa fuerza al poeta que canta una esperanza y a la vez alienta al que lo escucha. Y es que en realidad no quiero que mis palabras esta noche quemen como brasas por quedar en el anonimato y en el olvido, sino que quiero que suenen, que resuenen como campanillas de cristal a través de los oídos de los oyentes que son ustedes. Cómo no rendir homenaje a aquellos escritores que lanzan sus libros al mundo, cómo no rendir homenaje a aquellos hombres de corazón ardiente y mente iluminada que tienen el valor de lanzar a través de sus libros sus ideales, porque créanme que las mejores personas con los mayores éxitos en este mundo han dicho a través de entrevistas que les han hecho que su éxito radica en la literatura, que ellos a través de un libro conocieron nuevos mundos, que a través de un libro conocieron nuevas mentes, y esos son hechos, no palabras. Yo no estoy diciendo solamente simples palabras, son hechos. Cuando entrevistaron a Albert Einstein, también a diferentes personas de éxito, y China, que es una potencia mundial, también da a entender que la literatura es algo maravilloso. China utiliza la unidad que hace la fuerza, Alemania también lo utiliza, que también es un ejemplo al mundo. ¿Y dónde están las pruebas que lo que estoy diciendo esta noche es verdad? Vean nuestro país, subdesarrollado, tercermundista y el último de los últimos en educación. ¿Por qué? Porque como lo dijo don Genaro, en realidad son pocos los que leen, son pocos los que agarran un libro con pasión, con amor. A mí me da muchísima pena que muchos dicen, bueno, lo cojo nada más porque ya el profesor lo dice. El profesor ni siquiera voltea a verlo. Y bueno, aplicar la técnica de Sócrates, que también es muy humilde, que cuando le preguntaron, maestro, usted lo sabe todo, y él decía, solo sé que nada sé. Porque en realidad la cultura es tan amplia que ni aunque vivamos más de 100 años vamos a poder saberlo todo. Porque nosotros somos un grano de arena ante un desierto misterioso, y porque nosotros somos una gota de agua ante un mar inmenso por descubrir. Y que en realidad es como lo dice César Vallejo, hay golpes en la vida muy fuertes, pero a través de esos golpes hay que aplicar la resiliencia,
como lo decía José Carlos Mariátegui, que también es conocido como Juan de Cronenjur o el Amauta. Y en realidad, muchas veces vemos humanos, pero poca humanidad, como lo decía en El Principito. Y seamos como Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, en su obra magistral El Príncipe, que dice que el fin justifica los medios. Esta obra he tenido la oportunidad de darle una repasada, que es acerca del río Guayama. Es un torrente verde de Julio César Valdivieso Montero, que en realidad da a conocer la realidad, nuestra realidad política. ¿Qué está pasando con la política que deja entrar ese tipo de sustancias al país que dañan la juventud, que es la columna vertebral de un país? Pero hoy en día esta columna vertebral está con cáncer, está enferma. ¿Qué está pasando con los adolescentes? Que en vez de coger un libro, cogen un celular y se ponen a ver cosas superfluas, que no tienen nada que ver con la cultura. Y esas mentes son las que nos van a representar el día de mañana. Y es que en realidad es muy cierto lo que dice en el libro, el capitalismo, que es un sistema político egoísta, que solamente piensa en su bolsillo y en realidad solamente ve por el exceso de parafernalia, que es el exceso de capital del dinero. Y en realidad es verdad, el río Guayaba es un torrente verde del dinero. Y es que muchas veces nos dejamos llevar por estas malas obras, por estas malas actitudes, y es que en realidad la unidad hace la fuerza. Y yo creo que si todo el país se compromete, tiene esa chispa, y que en realidad los adolescentes den a tallar el gigante que tienen adentro, como lo decía José Carlos Mariátegui, mientras un pueblo no sea más que una muchedumbre dispersa, jamás va a poder ser capaz de escoger su rumbo histórico. Muchas gracias. La alumna